Que yo no voy a ir aquí. Yo no voy a ir aquí. No ir a la tarea. Y por acá haremos todo, ¿verdad? Entonces, pues, no va a No voy a ir. Nunca me voy a ir. Pero supongo que no hay posibilidad. Hay un tareas, pero es una mayor. Ay, sí, un I need to presentation about yes, I need to Ahora que I need to encuentre do a presentation about the story of success. A goal. A goal. Then, about story of success. We are historical character. pero yo estoy Goku, pues no mencioné pero no tienes que poner Goku and his sister.
Ya, a las 10. Mientras trae las 9:30. Entonces, no antes de carro. Hoy no es el jueves. Ay, yo sí Vale, Luis. Chicos, antes de comenzar voy a pasar a lista. Entonces, ¿me regalas su nombre, por favor? Laura, ¿qué? Laura López, ¿qué? ¿Tu nombre es amigo? Daniel Alexis Moreno. Daniel. Dani. Dani. Con doble N. Y. Moreno, ¿cierto? Vamos por allá, por favor. Mateo Carvajal. Mateo Carvajal. Gómez hizo el Excel. ¿Cómo? Veo que recortaré, hicieron un Excel. Ahorita mientras estás haciendo el trabajo lo voy a hacer entonces para que una vez compartirse. Mariana Henao. Mariana. Henao. María Fernanda Piedray. Yo sí, Piedradita. Luego, Santiago Machado. Santiago Machado. Luego, Ballesteros. ¿cómo? Ballesteros. Pero tu nombre es José Alfredo Ballesteros Cámara. José Alfredo Ballesteros. ¿Estos van varios juntos o qué? ¿Cómo? Yo lo escuché bien, amigo. Yo, Garavit. ¿Tu nombre es? Valentina Cerro. Valentina Sierra. Luego tenemos a. Dana Cortés. ¿Cómo? Dana Cortés. Dana con doble N. Dana Cortés. ¿Y ustedes son? Tomás Sepúlveda. Tomás Sepúlveda, Sebastián Villa. Sebastián Villa y. García Villanueva. ¿Cómo? García Villanueva. No, tu nombre. David García Villarreal. Villanueva. Villanueva. David García Villanueva, ¿cierto? Listo. Bueno chicos, buenos días. Bueno chicos, entonces el día de hoy vamos a manejar un tema nuevo que es igual de importante al que nosotros hemos venido manejando. Hace referencia a las variables. Las variables son aquella información que nosotros tenemos disponibles desde diferentes formas que nos permitan analizar una cantidad de información, ¿cierto? Esta información se puede analizar tanto desde un ámbito cuantitativo, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, sumar el número de personas que hay en ese salón, o sumar el número de hombres y mujeres en ese salón,
poder estimar, no sé, comportamientos de promedios académicos. Eso lo podemos hacer fácilmente porque es que tenemos la posibilidad de tener esas variables numéricas, ¿cierto? Pero cuando hay variables que no son numéricas, o sea, que es la parte cualitativa, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros también podemos hacer un tratamiento de información para poder analizar estos comportamientos desde ese enfoque cualitativo. Entonces lo que nosotros vamos a ver y lo que cimienta este curso es cómo nosotros vamos a manejar la información. Por eso el día de hoy vamos a ver los conceptos de variables. ¿Listo? Entonces, como es de costumbre, la agenda. Listo. Entonces, como les decía, es la forma como nosotros podemos organizar una cantidad de información y poder, aparte de organizarla, empezar a tratarla y aplicar diferentes métodos, pueden ser estadísticos, pueden ser ya sea descriptivos, que nos permiten pues estudiar ese tipo de información. Entonces, hay una primera actividad de clase que nosotros vamos a hacer. Afortunadamente aquí no tenemos forma de organizarnos en filas, por lo menos ustedes los 4 vamos a levantar esa información. ¿Listo? Entonces vamos a levantar y vamos a crear en Excel una tablita donde tenga el nombre de la persona, los apellidos en otra columna, la edad, la estatura, el peso, el género, la ciudad de origen y el color de los ojos. ¿Listo? Entonces ustedes lo van a hacer para esta fila, la señorita lo va a hacer con el caballero, estarían nada más los dos y ustedes 3 lo van a hacer. Esa actividad la vamos a hacer rápidamente y ya les voy a explicar el porqué. ¿Listo? Comenzamos. Ahí dice que tenemos 10 minutos, pero eso va a ser mucha más preguntas. Vamos a trabajar con Excel. ¿Listo? Pero cada uno tiene el Excel o solo es una persona. No, cada uno hace el Excel. La idea es que se empiecen a familiarizar aquellos que toda esta fila de acá, las 4 personas. Estas otras 4 personas, estas 3 personas y esas 2 personas. Cada columna debe tener nombres. Bueno, ahora ustedes verán cómo lo organizan. Si quieren colocar primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, colocan toda la información. ¿Listo? Pero la idea es que hagamos un ejercicio súper rápido. Por favor, en esa lista incluyen ustedes mismos, ¿no? ¿Cuántos registros? Ustedes serían 4. Santiago. Machado. 18. 70. Un 80. Ciudad.
Ya te conseguiste la información, compañero. Eso te había puesto. Beso.
Te afecta a nadie. Chicos, común. Va a terminar. Sí, aquí los tres, ¿cómo van? Va a terminar. O sea, aquí los cuatro, ¿cómo van? Un momento más y terminamos. ¿Qué? Bueno chicos, entonces, a lo que vengo con este ejercicio es que ustedes se van a dar cuenta que tenemos varios elementos aquí que debemos considerar. Cuando ustedes colocaron el nombre, fíjense que en el nombre, en esa casilla en particular, se pueden presentar varias, llamarlo así como varias características, ¿cierto? Por ejemplo, hay los que escriben el nombre y no colocan la primera letra en mayúscula, ¿cierto? Hay otros que colocaron el nombre completo, pero no hicieron una clasificación de nombres y apellidos. Entonces, cuando nosotros vamos a clasificar cómo podríamos nosotros segmentar la información para que de acuerdo al apellido se pudiera hacer una especie de filtro, ¿cierto? Cuando nosotros colocamos lo del género, chicos, ¿ustedes cómo lo pusieron? ¿Colocaron el nombre completo, mujer, hombre? ¿O pusieron NH? ¿Cómo? MIF. Bueno, tenemos MIF, ¿cierto? Entonces, femenino, pueden colocar mujer, F, o sea, podría haber una discrepancia, ¿cierto? Entonces, ahí también es muy importante considerar cuáles son esas variables y cómo vamos a estandarizar esas variables para que no tengamos problemas. ¿Se imaginan ustedes si en ese momento fuésemos a colocar una fusión, un merge entre todas las bases de datos? Tendríamos un gran problema, ¿cierto? Porque tendríamos mucha información, pero mucha información que se encuentra desorganizada. Por otro lado tenemos la edad. En la edad no tenemos ningún tipo de inconveniente. Inclusive nos va a permitir la edad tener diferentes rangos frente a la información que nosotros tenemos acá. Entonces uno de los tratamientos de información es hacer un histograma de distribución. Posteriormente tenemos la ciudad de origen. El peso, también el peso no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero tenemos otras dos variables que es el color de ojos. ¿Qué pusieron ustedes ahí? Café. ¿Quién más puso algo diferente? Por ejemplo, colocaron negro. ¿Quién colocó algo diferente? Vale. Entonces empezamos con la apreciación subjetiva de los colores, ¿cierto? Entonces también es importante definir cuál va a ser esa variable y cuáles van a ser esos atributos de la variable. Y por último, tenemos una variable que les puede causar a ustedes un gran problema y es la estatura. ¿Cuántos de ustedes pusieron la estatura en centímetros y cuántos la pusieron en metros? ¿Quién la puso en metros? ¿Quién la puso en centímetros? Quienes la pusieron en centímetros la tienen mucho más fácil, porque estamos colocando un número entero, ¿cierto? ¿Y ustedes pusieron las unidades en la columna? No. Bueno, muy importante eso, ¿no? Que cuando nosotros tenemos una columna tenemos que colocar un encabezado que nos permita saber cuál es la información tenemos ahí y cuáles son las unidades de esa información. Los que lo pusieron en metros, ¿quiénes fueron? ¿Qué tipo de separador utilizaron? ¿Punto o coma? Ahí hay una connotación muy importante. En ocasiones, de acuerdo a la configuración del computador, puede ser punto o coma de acuerdo al sistema métrico que tengamos ahí colocado, ¿vale? Si tenemos un punto y la información es de acuerdo a un sistema de información diferente, la información se nos va a girar hacia la izquierda. Si va hacia la derecha, quiere decir que es un valor, es un número. ¿Listo? Entonces ahí también nosotros empezamos a jugar con la estandarización de la información. ¿Listo? Para que no vayan a tener problemas. Entonces si nosotros tenemos centímetros y metros, también vamos a tener ahí un gran problema.
Por eso es que es importante que cuando nosotros estamos hablando de este tipo de información asociada a diferentes variables, podamos tener toda la información organizada para que no tengamos problemas. ¿Dónde tenemos ese tipo de problemas? Por ejemplo, cuando se pasan facturas de servicios públicos o cuando ustedes suscriben un contrato, fíjense que para escribir carrera hay diferentes maneras de decir lo mismo, ¿cierto? Está la K, está escribir carrera completo, está KR, CAR, CRA, o sea, hay muchas formas de poder escribir, al igual que calle, ¿cierto? Está el C, el CLL, el CLLE, entonces, cuando se va a subir esa información y cuando se va a estandarizar y cuando se va a tener en las bases de datos, pues se presentan muchos problemas. Por eso es importante tener en cuenta las características de las variables, las unidades de las variables y cómo podemos estandarizar esa información para que tengamos la información lo más homogeneizada y estandarizada posible. Cuando nosotros estamos hablando de estas variables, tenemos dos tipos de variables, ¿cierto? Las cualitativas y las cuantitativas, ¿cierto? En el tema de las cualitativas, como yo les decía a ustedes, nosotros desde lo cualitativo podemos decir algo está bien, está muy bien, está excelente, está regular, está deficiente, o sea, esa es una clasificación que nosotros podemos valorar. Es decir, por ejemplo, ustedes cuando llegan a la evaluación docente, ustedes están haciendo una apreciación cualitativa del docente, pero esa apreciación cualitativa se tiene que transformar en un valor unitario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros transformar esa información para que pueda ser posteriormente tratada? Y luego la parte cuantitativa, entonces ya tenemos ahí valores asignados, es cuando ustedes presentan un examen y sacaron 4,5, 4,8, ese es el valor que ustedes obtienen por el desarrollo de un examen donde tienen cierto número de respuestas válidas. En lo cualitativo tenemos dos tipos de variables, uno nominal, uno ordinal, y en lo cuantitativo tenemos tres tipos de variables, discreta, continua y estocástica. Ya les voy a presentar algunos ejercicios para cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las variables cualitativas, es decir, descriptivas, esas variables que podemos cuantificar desde lo descriptivo, también vamos a llamarlas como variables categóricas. O sea, podemos tanto llamarlas cualitativas como categóricas, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es poder valorar eso que no es cuantificable de una forma que podamos asignar ciertos pesos, ¿cierto? La más fácil es la categoría de 1 a 5, teniendo en cuenta lo 1, lo menos favorable y lo 5, lo más favorable, ¿cierto? Que nosotros vemos normalmente en las encuestas. Entonces, vemos esta parte nominal variable, entonces podemos definirlo como, por ejemplo, nombres, etiquetas o diferentes categorías sin ningún tipo de orden natural, ¿cierto? Que aquí no vamos a tener. El género es un ejemplo de este tipo de variables. Entonces, cuando nosotros hablamos de género, entonces, anteriormente estamos hablando de que tan solo había dos opciones, en este momento ya entran muchas más opciones, ¿ya? Que por ejemplo está no binario, no define, masculino, femenino, ¿cierto? Como las cuatro variables más predominantes. Y luego tenemos las variables ordinales, entonces en estas tenemos valores que pueden ser definidos por un orden relacional entre diferentes categorías. Entonces, como yo les decía, podemos calificar un servicio, por ejemplo, cuando ustedes califican una encuesta o después de una llamada le dicen califica siendo el 1 el más eficiente y el 5 la llamada más eficiente y que resolvimos sus dudas. Posteriormente tenemos las variables numéricas, entonces tenemos el tema continuo, entonces aquí ya podemos asumir información dentro de un rango, un intervalo. Entonces, si nosotros sumáramos la estatura de todos aquí, podríamos crear ese intervalo de información donde podemos establecer cuál es el punto máximo, el mínimo, y cuál es el promedio de estatura de este salón. Luego tenemos las variables discretas, que entonces aquí nosotros tenemos un número finito de valores dentro de un intervalo determinado, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos muchos estudiantes, pues tenemos mucha información, ¿cierto? Mientras que para las variables discretas no sería así. Y posteriormente tenemos las variables estocásticas, que estas variables hacen referencia a las variables que son de características aleatorias. Entonces puede ser un dado, puede ser la lotería, puede ser una máquina de esas de
de palanca del azar. Todo eso es una variable estocástica, que el valor resultado de ese proceso de obtención de información puede ser aleatorio, ¿cierto? Un estudiante puede presentar un examen hoy, lo puede presentar mañana y puede tener un resultado el día de hoy, puede tener un resultado el día de mañana. ¿De qué depende? Una variable que se sentía estresado, que había unas variables psicológicas que podrían estar ahí afectando, ¿cierto? En el caso de estas variables, como les decía yo, desde la parte cualitativa o categóricas, tenemos, por ejemplo, el medio de transporte, como llegan los estudiantes aquí a la Universidad de Medellín. Entonces puede ser que algunos de ustedes lleguen en carros, algunos lleguen en bicicleta, en moto, en metro, Metro Plus, a pie, entre otros, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos un censo en ese momento, acá, de esa variable categórica, podríamos establecer cuál es el medio de transporte en el que vienen ustedes. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes vienen a pie a la universidad? ¿Cómo? Una sola persona. ¿Cuántas vienen en Metro Plus? 4 personas. ¿Cuántas vienen en metro? Que al final de cuentas llegan aquí en Metro Plus, ¿cierto? Bicicleta, moto y carro. Entonces, podríamos hacer, con esa información, podríamos empezar a hacer un estudio de por qué ustedes están llegando aquí en metro y cómo ha sido la satisfacción de la utilización de este sistema de transporte y cómo lo podríamos mejorar. El tema de la bicicleta, nadie está viniendo en bicicleta. ¿Por qué no están viniendo en bicicleta? Es el costo de una bicicleta, es que llegan sudados y no quieren llegar sudados aquí a la universidad, se las pueden robar, viven demasiado lejos. Hay una serie de variables adicionales que nos permitiría saber el por qué no están viniendo en bicicleta como modo de transporte sostenible. Si se dan cuenta que a partir de este estudio de variable categórica, nosotros podríamos seguir indagando frente a las características de la información. Posteriormente tenemos esta ordinal que yo les decía a ustedes, tenemos una categoría definida, entonces tenemos del 1 al 5, pero quitémosle esa numeración, tenemos excelente, muy bueno, bueno, malo y muy malo. Entonces, para los chicos que vienen en metro, podríamos hacer esta clasificación. Entonces, para aquellos que vinieron en metro, ¿cómo les parece a ustedes el sistema de transporte en esta categoría? O sea, aquí, la mitad, bueno. ¿Todos están de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué más deberíamos hacer para pulir esa información? Porque el tema que digan bueno, quiere decir que les hace falta a ustedes algunos elementos para que sea excelente, ¿cierto? Es la frecuencia con la que pasan los sistemas de transporte, es el aseo, es la seguridad. ¿Qué tipo de variables adicionales tenemos que nosotros estudiar para complementar esa información? Esto lo que hace es que nos abre un horizonte desde lo cualitativo para que sigamos indagando. Desde lo cuantitativo son respuestas establecidas dentro de un rango ordinario que no nos permite tener, o que la información es mucho más limitada. Aquí con respecto a estas variables ya numéricas, ¿cierto? Desde la parte continua, entonces tenemos la estatura de nuestros compañeros acá, podemos establecer que el promedio de estatura podría estar en que por ahí en unos 65, unos 70, teniendo algunos mínimos en unos 60 y algo y algunos máximos en unos 70 y algo, ¿cierto? Y tenemos esta otra variable discreta que también nosotros podríamos establecer aquí. Entonces, por ejemplo, el número de animales que tenemos en casa, por ejemplo, a nivel de perros, gatos, peces, aves, o algún otro animal como hámster o algunos conejos, ¿cierto? Entonces, también nosotros podríamos establecer este tipo de información y estas ya serían variables discretas, ¿cierto? Están en un rango muy establecido donde nosotros podemos hacer el conteo de ese número de especies en cada una de nuestras viviendas. Y como les decía, estas son las variables estocásticas donde tenemos la lotería, los dados, el jackpot o tan solo una moneda. Ustedes cuando lanzan una moneda no garantizan que siempre caiga en la cara, ¿cierto? O sea, eso es una forma aleatoria de presentar la información. Chicos, preguntas hasta el momento. Entonces, nuevamente, es sumamente importante tener la información bien categorizada, bien estandarizada, bien homogeneizada para que nosotros posteriormente la podamos tratar. Como se dice, un ejercicio bastante limitado. Yo creo que en el mejor de los casos fueron 4, llamarlo así como 4 filas de información lo que nosotros tuvimos, ¿cierto?
porque pues aquí tuvieron 3, 4, 4 y 2, entonces realmente no había mucha información que nosotros podamos llegar a corregir, ¿cierto? En caso eventual de que no tengamos la información en el formato que necesitamos. En el caso de la información, cuando ya empecemos a manejar bases de datos más grandes, que sean por encima de 5.000 filas de información o 5.000 entradas de información, pues ahí ya vamos a tener una situación mucho más compleja que nos va a llevar a que sea mucho más difícil la depuración. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio de la clase, no es un ejercicio de entrega voluntaria, es un ejercicio que va a significar el 50% de la próxima nota. Es decir, esta nota que vamos a hacer ese ejercicio, se la voy a computar con el examen que hagamos en la próxima ocasión, ¿vale? Que si no soy mal es en la 8ª semana. ¿Listo? Entonces, esto vale el 50%, este trabajo vale el 50%. ¿Cuál es este trabajo? El día de ayer yo les puse el trabajo a los chicos, ya saben ustedes que yo manejo 2 cursos, sin embargo, los chicos tuvieron algo de inconvenientes con la investigación que estaban haciendo, sobre todo por las fuentes de información, ¿vale? O sea, fue una investigación que a priori tenía como una fuente de información muy bien establecida, sin embargo, no pude hacer la modificación, pero les voy a comentar a ustedes cuál es la modificación que voy a hacer para que les quede más fácil la realización del trabajo. El trabajo no se va a realizar de forma individual, el trabajo se va a realizar en equipos. El día de ayer yo organicé en equipos de 4 o 5 personas, entonces nosotros aquí tenemos 4, tenemos 3, puede ser que tú migres al equipo de 3 o tú migres al equipo de 3, la idea es que máximo un equipo tiene que quedar de 5. ¿Listo? Entonces nos organizamos. Bueno, primero les voy a comentar la actividad y luego nos organizamos, ¿vale? Esta fue la actividad que yo les coloqué a los chicos de mi clase de ayer. Teníamos que hacer una identificación de los vehículos eléctricos livianos, que son patinetas, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Teníamos que seleccionar las principales ciudades de Colombia y tener optimación de cuál es el número total de vehículos de cada categoría en cada ciudad. El problema radica en que aparentemente estos vehículos livianos se están vendiendo sin control, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de control por parte del Estado. Entonces, cualquier persona puede traerse un aparato de esos desde AliExpress, Mercado Libre, lo que sea. Ni siquiera están quedando registrados en Fedalco. Hay una distribución realmente muy dispersa. Entonces, tuvieron muchos problemas identificando el número total de vehículos. Luego, definir las marcas más populares o comerciales para cada categoría. Pueden tratarse de marcas reconocidas a nivel internacional, nacional, incluso ensambladas en Colombia. Y posteriormente construir una tabla o varias, de acuerdo a lo que ustedes consideren, que contenga información sobre ciudad, categoría de vehículo, número de vehículos, marcas principales y características de cada categoría o marca. Posteriormente, con esta información se tiene que hacer, o se tienen que complementar con una serie de comentarios, ¿cierto? De, por ejemplo, qué ciudades parecen tener mayor opción de transporte eléctrico liviano, cuáles son las marcas más presentes o mayor disponibles en Colombia, y en caso de incluir características adicionales, explicar cómo podría influir en la adopción. ¿Listo? Eso lo tendría que entregar este viernes hasta las 11:59 p.m. ¿Listo? Ustedes se pueden basar en informes de prensa, de movilidad, páginas oficiales de las marcas, otro recurso en línea que permita estimar las cifras. Chicos, muy importante, este ejercicio, la idea es que ustedes organicen las variables, pero las organicen de manera tal que me definan cuáles son esas variables categóricas y cuáles son esas variables numéricas, organizando muy bien la información de forma homogeneizada y estandarizada. ¿Listo? Entonces, si van a manejar potencia, es que me manejen potencia, es decir, kilovatios, ¿cierto? Si me van a manejar autonomía, manejen autonomía en función de que no me van a colocar metros, colóquenme kilómetros, ¿cierto? Si me van a colocar kilómetros, me pueden colocar km o me pueden colocar la palabra completa, pero estandarizado. ¿Listo? Y finalmente algunas conclusiones o reflexiones frente a la información obtenida.
Chicos, entonces, lo que yo les propongo a ustedes es lo siguiente. Vamos a hacer una investigación, no del tipo de vehículos que yo les puse ahí, porque se hace obviamente mucho más complejo. Lo vamos a hacer de carros eléctricos y de transporte de mayor tamaño, es decir, pequeños camiones y camiones. ¿Listo? Y buses, también podemos meter ahí buses, todo eléctrico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la marca que llegó de los buses eléctricos aquí a Medellín? Si es BYD, ¿cuáles son las características? Toda esa información. Ahora, chicos, no se ahoguen de que, bueno, vamos a hacer un trabajo exhaustivo, pero tampoco tienen que hacer el trabajo más, o sea, que fue madre, o sea, le voy a presentar aquí 8000 entradas de información. Ya existen muchas bases de datos, ¿vale? De donde se pueden pegar. Entonces, la idea es que tomen esas bases de datos, las procesen, las organicen y creen tablas con esa información organizada. ¿Listo? Las marcas más comerciales. O sea, obviamente, si usted ve por ahí algún vehículo importado 3 unidades, pues obviamente no lo vamos a posicionar. Y vamos a tener un rango de tiempo de los últimos 5 años. ¿Vale? O sea, de 5 años para atrás no vamos a considerar ningún tipo de vehículo. Es lo que ha pasado en los últimos 5 años. ¿Queda clara la instrucción, chicos? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a trabajar en eso, vamos a empezar a organizar la información. El próximo viernes, o sea, es decir, este viernes que viene, seguimos trabajando, vamos a aprovechar el espacio, vamos a venir aquí al salón de clases, seguimos trabajando y tienen para entregármelo ustedes hasta el último minuto del día, es decir, hasta las 11:59. Si me lo quieren entregar ustedes ese día de clase porque ya lo terminaron y consideran que tienen muy buen trabajo, me lo entregan. ¿Listo? No es obligatorio que me lo entreguen a esa hora al final, a las 11:59 de la noche del viernes. ¿Cómo? ¿Qué fecha digo? Ese viernes. Eso sería 28 de febrero, ¿no? ¿Listo, chicos? Con ese cambio que les hago yo a ustedes de pasar de movilidad eléctrica liviana a vehículos ya de mayor tamaño, les facilitó mucho el trabajo. No, ojo, vuelvo y repito la instrucción. No vamos a hacer ni patinetas, ni bicicletas, ni motos eléctricas. Eso no, porque ahí encontramos un cuello de botella con el otro grupo. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en carros eléctricos. Hay unos carros eléctricos que son los conocidos como los, ¿cómo se llaman esos? Que son los chiquiticos esos, cuadriciclos creo que es que se llaman, como el Twizy. O sea, cuadriciclos, carros eléctricos, camiones livianos, camiones pesados y buses eléctricos. Ya. En buses eléctricos yo creo que no van a encontrar muchísima información. O sea, será muy reducida la información que hay. ¿Tú con quién vas a trabajar? ¿Con quién quieres trabajar? Chicos, le voy a mandar a una compañerita. Chicos, les sugiero planeación estratégica. Antes de comenzar a ponerse a investigar cosas, siéntense y construyan la planificación. ¿Quién va a hacer qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo va a organizar? Que esa persona saque un pequeño programa de lo que va a hacer. Yo voy a hacer eso, lo voy a presentar de esta forma, lo comunique con los compañeros y cada uno procede. Porque después llegar y hacer un merge de todo eso puede ser bastante complicado. ¿Cuál? Ah, El vehículo,
Sí, sino que por ejemplo, mira, porque eso sí se realiza. Cuando nosotros ponemos ese, a mi preferencia, para poner las cosas más claras, fíjate que se considera la ley y dice no, pero aquí podemos colocar una variante que haga es complementaria, pero no quiere decir que después de eso es, en campo no es igual a hacer, traigan registro de información y viene ese orden. Eso es mucho más simplificado. No es que no se pueda hacer, sino que si te das cuenta, lo vuelve mucho más simplificado, lo vuelve a hacer. Esto de acá, no es para un sistema informático, muy probablemente, o sea, es el manejo de una variable si 0, si 1, primero, o sea, pasa ahí, pero a mí particularmente me gusta meterle mucho más de la explicación de la parte explícita, sino que aquí ya se vuelve mucho más puntual. Si pasa eso, entonces, si no pasa eso, entonces tengo otra opción, si 0, si 1, entonces se vuelve. Y fíjate que es una especie de cálculo matemático que se hace. Entonces es mucho más si 0, si 1, entonces ¿qué pasa? A mí me gusta más todavía pero es, tengo entendido que se hace una marca de porque esto es una línea y es lo mismo, no hay una línea de pero mira, pero aquí hay una cosa que sí me parece que podría mejorar, es la bifurcación. Si ves que parece como si hubiese un camino paralelo, o sea, si no, pues fíjate que si no, aquí, afín. Sí, fíjate que haría mucho más bien. Pero vuelve y juega. Si te das cuenta que aquí es una forma de trámite. Sí, mañana. Nuevamente para verificar, no patinetas, no bicicletas, no motos. ¿Listo? Para que no se dejen ahí de pronto confundir. ¿Cómo? Todo tiene que referenciarlo. Chicos, la referencia no tiene que ser una publicación científica. Eso no tiene que venir con normas APA. Esto se puede presentar en un Excel con todas las tablas organizaditas en tab. Y en el mismo Excel ustedes pueden colocar un campo de notas. O sea, pueden escribir ahí las notas. Esto no es un informe que tengan que colocarme portada, contraportada, introducción, materiales y métodos, no. Sí vamos a hacer un ejercicio que va a ser así, pero no es eso. ¿Listo? Si ves que es una instrucción de que solo es un archivo Word, ¿cierto? Entonces, la investigación y proceso de la tabla. Chicos, yo tengo conocimiento, porque en algún momento lo estuve analizando de un archivo que está en internet, creo que es de Fernando, no me acuerdo muy bien, donde están todos los carros eléctricos registrados en Colombia, todos, y todo eso. Y hay muchas marcas, más de 150 marcas. Entonces, chicos, eso,
filtren la información. Y ya les digo a ustedes que tenemos que filtrarla para los últimos 5 años. ¿Listo? Chicos, esto que está aquí está en la virtual, ¿vale? Yo les voy a corregir esto, sino que aquí no me deja editar. Yo les voy a corregir, les voy a colocar el archivo que corresponde al que ustedes necesitan hacer, por si necesitan volverlo a consultar. Los híbridos, No, eléctricos. solo eléctricos. Ah, híbridos. No, de o sea, es que estamos hablando de movilidad sostenible. Entonces vamos a incluir, porfa, híbridos. No, la verdad es que sí, el compañero tiene una buena No, pero venga, es que de todas maneras no es que el amigo haya agregado 8.000 entradas diferentes, ¿no? Chicos, vamos a hacer esta actualización, porfa. Muy buena pregunta. Vamos a incluir mild hybrid. Mild hybrid, o sea, los vehículos que tienen un sistema de hibridación liviana, un sistema de hibridación eléctrica y un sistema de hibridación eléctrica enchufable. No, pero, o sea, que son híbridos. Hay un híbrido que tiene una batería que apoya unas funciones muy limitadas del carro, que se llama mild hybrid. M-I-L-D, mild hybrid. Hay otro que es el full hybrid, que es como por ejemplo el Toyota Corolla, que puede andar en eléctrico, pero también puede andar en gasolina, ¿cierto? Y hay otro tipo de vehículos híbridos, que son los que se conectan y tienen la posibilidad de andar con electricidad solamente o con gasolina solamente. ¿Listo? Mild hybrid. Y el otro es, si no estoy mal, se llama PHEV. Yo les digo, espera un momento. Se llama PHEV. Se llama Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Veo muy buena anotación, veo. Eso muy bueno. No, igual no está agregando mucho trabajo yo. Primero las fuentes. ¿Por qué? De ahí. Aparte de la del I, es la que fue la CHV Walmart. ¿Cuál? Es la que se ve como Busca las bases de datos de vehículos eléctricos registrados en Colombia. Y ahí vas a encontrar mucho. ¿De cuál vehículo me hablas tú? Porque está BYD, que son eléctricos e híbridos enchufables. Toyota tiene, Chevrolet tiene, Ford tiene, Honda tiene, Nissan tiene, Kia tiene. Tanto vehículos
híbridos enchufables como eléctricos, BMW, Mini, Puede ser. Volvo, Mercedes. Todo, prácticamente toda la marca de la Pero yo les estoy acordando a ustedes los últimos 5 años. Claro, históricamente, los últimos 5 años. Yo sé que solo aparecen cifras hasta el 2023. No, ya. Por eso Porque vaya. porque para eso, para Ya pues es así. así como Sí, claro. Toda esta tabla. Intentamos emitir la línea que somos Sí, pero el problema es que BMW no podemos comparar manzanas con peras, y por el tramo un 3 es diferente a un N1. Ah, no, un 3. ¿A eso es lo que te refieres? O sea, no por la un 3. hay que poner cada modelo de carro. Sí, porque No, claro. Por ejemplo, BYD, viejo, si pones la Han, es muy diferente al Dolphin y muy diferente. Hasta el 2023. Desde el 2019 hasta el 2023. ¿Está bien? Bien. Chicos, ahí veo mucha información, realmente está bien, ¿está bien? O sea, el problema no es de información, el problema es de organización. ¿Cómo, Mariano? No vaya a diga eso. Vas a morir de equipo. Yo pienso que es para un mandando ya terminando una etapa de seguridad de los ordenadores. Entonces ya, sí, para que vayan, pues ya pudiste hacerlo, ¿no? Bueno,
A ver, tranquilo. Muy contado, no. Muy contado, no, una pared, pues. Va a contratar al contrato. No, porque mucho para que Brasil o Estados Unidos. No, China.
¿Alguien dijo cómo hacer pantalla? No, ya. Se supone que son 5 años desde el año de registro. Acá en el país. Sí, es decir que, o sea, lo que ustedes van a ver, por ejemplo, una Blazer EV llegó el año pasado, 2024, ese entraría. Pero si van a buscar el BYD E8, ese ya entró hace mucho tiempo. Pero por eso, o sea que puede que haya entrado, pero que no es del registrado. Los que se hayan registrado a partir de los últimos 5 años.
Por ejemplo, pues cuando uno cuida de no quiere cabeza, por ejemplo, como
¿De Ramón, cierto? Hasta luego. ¿Qué pasó? Chao. No me vayan a animar los demás. Mariana. No, pues sí, sí, vamos. Sí. Pues en la categoría son los buses, los vehículos no. Sería tipo así, poner en la Pero y separan las filas por las ciudades. por las curvas. Para Voy a decir que eran 7.000 y que eran 7.000. tipo de vehículos. Porque según el tipo de vehículos, según la ciudad, hay varias ciudades y Eléctricos y los pero bueno, ¿dónde está la otras ciudades. Pues bueno, es que ¿quién va a tener ese espacio nunca? O no sé, Bogotá, Medellín, Cali. Cali, Bogotá, Medellín, Igual se llaman de también Chao. Chao, gracias.
Mariana. No se puede todavía. Lo que quería decir para que Mariana te va a antojar aquí lo que van a hacer más adelante, no sé. Estoy haciendo para un ejercicio que estamos haciendo con colegios, una propuesta para un aerogenerador. Aerogenerador. ¿Cómo así? Aerogenerador de Se ha visto la energía renovables, antes del viento. Eso aquí es la propuesta. Lo que digo. Pero entonces tiene aquí todo un tema de organización. Ya del proyecto final. ¿Usted sabe cómo funciona la serie? Sí, es que estaba mirando un tutorial de cuál es la aerodinámica de eso. Me encontré con esa lista acá. El viento pega de los pasajeros pasa por arriba y por abajo. Ellos se chocan, pero no se chocan a la misma velocidad. Cuando llega acá, se da un movimiento. Entonces, si tú digamos, los aviones se llaman Wheeler, es lo que tiene los motores del avión así. Sí. Eso redirige la turbulencia y hace que pierda la energía. Creo que ese modelito de acá, porque eso es un tema aerodinámico pesado, pero ese modelito de acá me lo saqué justamente de cómo hacer una hélice avanzada, pero obviamente es un mega puede seguir evolucionando mucho más. Por ejemplo, esto de aquí, de entrada, eso tiene aerodinámica cero, entonces me toca rastrear. ¿Y usted había hecho? ¿Así? Sí, ahí lo que le está diciendo. Si no le ponen un Wheeler, van a perder energía. Ah, no, pero ese es un tema de colegio suave, es un problema así. Ah, No, pero es bien, me interesa, ¿no? Cualquier cosa me dicen, pero me interesa que lo veamos, en serio. No me acuerdo. Saludos, bien, chao. Estén bien. Chicos, ¿cómo van? ¿Listo o qué? De las tablas. Uno las tablas fue pegar en un campo y presentar el campo. No, pues las tablas en Excel y es pegar, ¿no? Yo las puse que para que no me complicaran absolutamente nada. Solo son las tablas y en las tablas me escriben ahí las cosas. De todas maneras, chicos, yo les espero para que vengan a la próxima clase, ¿no? Sí, bueno. Claro, ustedes siguen viniendo acá. Chao, profe. Ahí hablamos. Entonces, señorita, ¿cómo vas? Bien, profe. Pero su chicharrón. ¿Cómo? Su chicharrón en la oficina se tira. Ah, ya resolver, Chao. Ey, no te tenés que ir, viejo. No, vas a montar. Entonces, ¿cuál es el como un formato así? Pues detalle es un formato así. Es un formato así, como no sé, pues el eléctrico, la fecha, la clase y dónde es. O sea, es eso. Pero incluyendo que ya recordemos que eléctrico, híbrido, Pues las categorías.
Ey, también tú te vas al hecho, al hecho. Se me están escapando. No lo puedo entrar por departamento. Pero no sé en específico. No, por departamento, por ciudad. Entonces, no importa como ¿cómo decirlo? La fuente, en caso que sea algo puntual. Si encontré una base de datos libre, para listas de vehículos.
Ah, no, pero si ese es de que digo, eso no es verificable. No se puede. Si no es verificable, no, porque estaríamos entrando en muchos errores. Y en esa parte Pero sí. eso está en una cosa. ¿Qué cosa? Lo que te comento. Es una página oficial de que se llama. ¿Es eso de.? Eso es algo oficial de. Sí, al gobierno, pues. Entonces. Bueno, es esto, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, Sí, porque aquí hay un poco de datos de eso. Entonces, no, no, sí, está bien. Chévere. Bueno, sí, chévere. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. La fecha de registro es relevante. No. ¿Cómo? La fecha de registro. O solo el año. El año.